Miguel, curiosamente, de los últimos 10 lanzamientos que he hecho con músicos, que son su primer lanzamiento, ¿no? O sea, que Sí. sacan su canción para ya decirle al mundo que son artistas y que están publicando su primera canción. 8 han entrado en caos. Como sin caos. O sea, lanzan la música y entran en depresión o se En la desaparecen. crisis existencial Sí, de exacto. ya lo hice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y después que... Sí, no sé por qué. O sea, hay una cuestión, y es un tema interesante, que chévere que lo discutamos acá. Es un tema como de psicología, pero analizada por dos no Los psicólogos. psicólogos. Pero no, sí, es que he encontrado un patrón y quería comentarlo. He encontrado un patrón de comportamiento eh, dentro de los músicos con respecto a su estabilidad emocional con los proyectos personales, con sus proyectos musicales. Y quisiera preguntarle a usted, porque también ha trabajado como con varias personas del gremio, no solo de músicos, sino del sector cultural, si, o si lo ha notado en otros sectores de trabajo o con otros profesionales. Hablo de músicos profesionales, o sea, que ya han pasado por una carrera, que ya están en una vida laboral, pero que en el momento en el que salen a mostrar su proyecto personal, pues entran en caos. Wow. Pues sí, hay muchos, o sea, y generalmente, digamos, no sucede cuando lanzan sus carreras al público, ya como pasan a estos artistas, que creo que son como etapas, ¿no? Porque al músico, que yo a la larga casi nunca sé cómo mencionar, al músico que hace música, al músico comercial, al que lanza sus canciones, Que al tiene un proyecto cantante, propio y más, sí. al cantautor, más que todo, sí, el que saca una producción discográfica, Ujú. tiene como esa etapa a la que usted está contando ahorita, y es que sí, lo que usted le ha pasado, ahí entran en depresión, entran en crisis existencial después de lanzar por primera vez. En el otro ámbito, yo creo que en música clásica sucede cuando se gradúan, Ok. y viene esa misma crisis, y es, listo, ya me gradué, en la universidad me dijeron que iba a poder vivir de esto, pero wow, no sé cómo voy a vivir de esto, ¿sí? Porque a la larga también se enfrentan a que no tienen las herramientas suficientes, o sea, no les están enseñando los... No estoy hablando de música realmente, porque Mm, pueden ser muy buenos, o sea, pueden tocar muy bien, pero no les están dando las herramientas que necesita el siglo en el que están viviendo para poder sobrevivir. Y eso los hace a que lleguen digamos, a que lleguen a depresiones, a no saber qué hacer con sus vidas, y también a algo que creo yo que es un error de las universidades, y es, y de uno como músico, yo que lo fui alguna vez, y es tal vez tener esa idealización de que ser músico es tocar, ok, y que sí. ser músico no es solo tocar, ser músico también puede ser componer. Sí, yo conozco un man aquí en Bucaramanga que justo creo que se llama Luis Miguel. El man creo que ahorita está estudiando en Estados Unidos, y el man, o sea, hace música contemporánea para música contemporánea, pero el man lo han tocado, o sea, las obras de él han tocado en todo el mundo. O sea, digamos, tiene muchas, digamos, trabajos de composición que han sido tocados en todo el mundo, y ahorita creo que le di como una beca que se fue para Estados Unidos, que se ganó una beca, sí, o sea, que se ganó una beca y se fue para Estados Ahora, Unidos. ahora que usted lo manda Pero por ahí, creo que entonces empieza uno a encontrar, bueno, que obviamente de ese patrón de comportamiento, será una sí, idealización que ellos tienen, y eso es lo que los hace ver allá, porque es que puede pasar que cuando lanzan un disco, ellos creen, cuando lanzan un sencillo, ellos creen que mientras lo están haciendo antes de lanzarlo, ellos creen que, bueno, listo, ordenaré mi vida, lanzo este disco y mañana yo ya tengo solucionada mi vida económica, amorosa, social. Yo y creía que sucede es todo lo contrario. eso lo contrario, porque, digamos, empieza esa retrospectiva de empezar a mirar, bueno, ¿qué fue lo que hice? ¿Lo hice bien? La gente me está diciendo y me está agradeciendo, pero pues, espere, esos son solo agradecimientos, nadie me ha botado un billete. No sé si Yo sea sé así, que yo sé sucede, que no lo ven así, pero yo creería que si lo vemos también por la música, por los músicos académicos, es una idealización de lo que ellos mismos o otros le han creado sobre todo, sí, y claro, cuando llegan y lanzan, pues se extrañan. yo sé que sucede con todos, o sea, tanto intérpretes como los cantantes, digamos, los que están frente al público. Pero ahora que usted toca ahí como los compositores, o sea, los que están detrás, arreglistas que no están tanto en el tema de tan mediático, digámoslo así, porque dejémonos de vainas y huevonadas. O
sea, el hecho de lanzar por lo menos pretencioso que uno busque siempre va a generar algo mediático, porque tú le estás mostrando al público algo y estás esperando que el público lo Reaccione escuche. a algo, sí, O sea, al final de cuentas sí, o sea, sí, uno se está exponiendo públicamente a ser exactamente. juzgado, ¿sí? Pero entonces ahora sí, sí empiezo a notar que cierto patrón es mucho más fuerte en aquellos que son frontman. O sea, aquellos, el músico o hombre o mujer que decide ser el artista del show que está frente al público interpretando las El que pone canciones. su cara al público realmente. El que pone su cara al público, el que le toca hablar, el que le toca direccionar el proyecto, el que le toca, siento que es ahí. Y o sea, me han llegado digamos, dentro de ese apoyo que uno genera a la escena, frases como, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué más hago? ¿Sí? Y son cosas como, uy, ¿por qué me preguntas eso? O sea, se supone que tú conoces mucho más tu proyecto, y debes saber qué paso seguir, ¿no? También he encontrado que el aspecto económico es un factor muy influyente, Claro, que en todo, o sea, sí, no lo pongamos como muy obvio, pero el factor económico en el músico influye mucho en la toma de decisiones, en su procrastinación y en cómo él ve em, el poder que puede tener su proyecto, por más bueno que sea. Y ahí viene un tema que hemos denominado como la inseguridad. no, eh, digamos que sí, sí hay una inseguridad, sí, pero digamos que ese término, pues llamarlo de alguna manera técnica, es más seguridad la psicológica. seguridad psicológica, Y exacto. esa seguridad psicológica se da por muchos, no patrones, sino por muchas fuentes, ¿sí? Ujú, Entonces la seguridad psicológica en los artistas la puede estar generando qué sé yo, la pareja, la ujú. puede estar generando La familia. su familia, la puede estar generando cosas por las que esté pasando, ¿sí? Porque a la larga el músico se enfrenta a mucho escrutinio social, Sí. ¿sí? Es como cuando alguien sale de closet también, o sea, las personas salen de closet también se enfrentan a un escrutinio social. Cuando usted se casa y a los 2 meses se separa, eso es un escrutinio social, ¿sí? Todo, o sea, si uno diga, "Ah, es que no me importa lo que digan los demás", a uno sí le afecta, o sea, Claro. no directamente que si alguien le dice algo, usted una se va a deprimir, no, porque no, uno no debería llegar a ese punto, pero sí ese escrutinio social siempre va a haber, por las decisiones que uno tome, sean buenas, sean malas, si uno toca bien, si uno toca mal, si uno hizo una mala jugada, si uno hizo trampa en algún caso, en alguna cosa ahí, y eso salió a la luz pública, porque hemos visto músicos que por ahí han salido con que acosan mujeres, ¿sí? O sea, todo ese escrutinio es público y eso, claro, eso afecta a la seguridad psicológica de las personas. Yo creo que más digamos que desde el punto de lo que yo he visto con varios compañeros músicos, veo más es que no salen a hacerse la pregunta de ahora qué hago, salen a hacerse la pregunta y ahora cómo lo hago, Mm, creo que es como no son iguales, pero están dentro de lo mismo, o sea, sí, sí, sí. porque ya salen a preguntar, bueno, ahora cómo lo hago. Sí, ya toco muy bien. ¿Qué hago? ¿Me presento a una orquesta? ¿Me presento a una banda? ¿Me presento a... armo mi propio grupo? Ok, pero ¿quién quiere armar un grupo conmigo? Todo ese montón de preguntas empiezan a salir. ¿Me voy a ser profesor? Uy, pero es que yo no estudié para ser profesor. Sí, sí, sí. Entonces ahí vienen otros dilemas, ¿sí? Entonces es un montón de dilemas. Y si usted solo le suma que su familia también le están haciendo el escrutinio social y lo están juzgando por lo que estudió o le están exigiendo cosas, pues claro, se vuelve todo muy pesado, ¿sí? Y eso sin contar los problemas más allá que pueden haber, ¿no? Porque Hay una cosa también y es el juego de las expectativas. Y yo, digamos, ahorita que uno consume tantas cosas eh, educativas, sí. que le aportan a los proyectos, porque es que yo le digo a los artistas, o sea, ahorita está todo hecho, o sea, está todo escrito, o sea, cualquier información sobre conceptos, sobre aspectos legales, sobre cómo desarrollar un proyecto, sobre teorías, sobre ejercicios de cómo lanzar música, sobre qué hacer, o sea, son un montón de cosas escritas que uno toma de referencia para hacerlas, pero hay tanta información que, que el músico no la sabe condensar a veces cuando está muy solo y genera unas expectativas erróneas. Claro, Cuando yo me siento con los músicos en los temas de asesoramiento, y eso se lo digo a las personas que estén escuchando este podcast, que también trabajen con lanzamientos, que hagan música y todo eso, una cosa es uno querer el proyecto y obviamente ponerle todo el positivismo y toda la energía al proyecto y sí, pensar en grande, ajá, pero otra cosa es
la realidad y saber aterrizar las metas paso a paso en las etapas en las que van los proyectos, para que no generen falsas expectativas o expectativas erróneas o muy altas para un momento de una carrera. Claro. Porque esa mala definición de expectativas o esa mala planeación de expectativas, porque es que la expectativa también uno la cuadra, genera frustración en el músico, en la persona que realiza el proyecto, Sí. y es lo que lo condiciona a tener esos baches tan fuertes, porque esos son baches muy fuertes a, a veces yo digo depresión, pero sí, o sea, se desaparece, creo, lanza y en ese momento el lanzamiento, confía mucho en el lanzamiento y luego dice, no me sentí tan bien y el otro cómo lo voy a hacer, entonces ya se le convierte en un reto, pero en la primera etapa no es un reto que lo motive, sino es un reto que lo frustra. Es que el problema es, creo yo, que en el segundo lo ven como un trabajo. Ujú, Lo ven como, me tocó trabajar. Y no pensé que esto se tenía que sentir así. No estoy diciendo que los músicos no trabajen, todos trabajan, sino que es la perspectiva de que esto lo hice, fue un proceso que disfruté. Es que cuando usted disfruta las cosas, usted no sí, cree sí, que sí, trabaja, sí, ¿sí? sí, exacto. Nos pasa muy seguido a nosotros. Nosotros hacemos casi 80% de las cosas que hacemos porque nos gusta, entonces uno no siente que está trabajando. Pero cuando nos toca trabajar, nos da una pereza, procrastinamos, lo dejamos atrás, Sí, ¿sí? sí, sí. Lo dejamos cada vez más lejos, en gira, cada vez está, o sea, uno lo ve primero Sí, sí, sí. y Y ya uno uno mentalmente, uno posponer. lo omite, uno empieza a mirar desde la segunda línea, ¿sí? Entonces, claro, esto también puede pasar, porque al final disfrutan tanto el proceso que ya cuando tienen que hacer el segundo dicen, espere, esto ya es trabajo. Ujú, Entonces, empiezan los procesos de procrastinación y esos retos que, lo mismo que pasa cuando los músicos no salen de la universidad. ujú. Disfrutaron tanto el proceso, iban a tocar en orquestas, iban invitados por una orquesta que los llevó a Europa a pasear con todos los gastos pagos y los, Digamos que el mejor dicho, único, los llevó como, como si fueran la selección sí, de fútbol del país, así los trataron. Claro, y el llegan, único condicional de presión que tenían ante el público era, no sé, el parcial o la presentación de la universidad donde llamaban al grupo o la facultad de música claro, ponía, pero pero igual, si lo había una hacía, presión más académica que una presión personal de que estoy no, exponiéndome pero es que ante la igual, gente. a lo que voy es que disfrutaban mucho el proceso, o sea, que usted haya pasado en una orquesta que los lleva a Europa, Ujú, a usted no le están pagando, pero usted conoció Europa. Nosotros no conocemos Europa. O sea, hubiésemos estado en una orquesta fantástico, conocimos Europa. Lo que pasa es que, claro, yo creo que va un poquito más por ahí, porque es todo eso que ellos viven, o sea, todo lo que el músico vive en la universidad, en una burbuja, donde el proceso se disfruta, donde para el músico casi que estudiar no es estudiar, ujú. ¿sí? Al final terminan, ya no pueden ingresar a estas orquestas por edades, ya no hay viajes, ya no hay nada, ya toca buscar dinero, Toca hacerlo uno mismo. le toca hacer uno mismo, entonces, claro, ahí salen como, venga, ¿y ahora cómo hago esto? O sea, yo me tenía que presentar a orquestas, sí, bueno, pero entonces, ¿qué? O sea, ¿quién me ayuda a estudiar pasajes de orquesta? Yo quiero tocar en una banda, bueno, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué bandas hay? O sea, uno cómo audiciona para tocar en Gorilas, una cosa así, qué sé yo. Entonces, todo ese montón de cosas, y todo ¿Cómo ese llego hasta allá? ¿cómo llego hasta allá? Entonces, todo ese montón de preguntas se empiezan a generar, y ahí es donde vienen los casos, creo yo, de tristeza y depresión, porque había una idealización de lo que iban a hacer que no se logra cumplir. Y el Ujú, problema es que cuando usted tiene una idealización de lo que quiero hacer, pero usted no tiene las herramientas, ¿qué pasa? Pues usted entran no en sabe, o sea, usted frustración. entra en crisis porque usted se frustra. Eso es lo que yo siempre le tenía mucho miedo a que uno le dijese, este man es un músico frustrado, Sí. ¿sí? Yo a la larga dejé de tocar música porque quise, no porque me frustré. Yo me salí Que quede porque claro, que quede quise, claro, que no quede. porque me frustré, ¿sí? Pero llegan a esos puntos, entonces yo creo que esa falta de herramientas de saber cómo hacerlo y de que se enfrentan a la vida real y ya es un trabajo, o sea, ya hay que hacer cosas metódicas, ya hay que hacer cosas todos los días, ¿sí? Ujú. Ya como, venga, me toca sentarme y todos los días tengo que empezar a escribir nuevas canciones. Ay, venga, o sea, me toca programarme mi calendario y tengo que sentarme a escribir. Si yo la canción la escribí porque estaba desparchado y me aburrí. Y un Sí, día me exacto. salió y me gustó el ejercicio, lancé una canción, pero, uy, pero espera, ahora me toca hacer otra. Uy, espera, ahora me toca. Y, No, 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 eso y ya creo no es que lo mío. también se toman muy a pecho y ese es, o sea, es una cosa que hay que nivelar, ¿no? O sea, hay que saberla tomar porque estamos tan bombardeados de consejos, recomendaciones de cómo se hace esto, de cómo debería hacerse todo el mundo. La frase que nosotros siempre decimos, ¿no? El consejero nunca pierde. Hay un saludo a Víctor Beltrán.
Ah, que sí, fue sí. el que nos dio esa frase, Sí, sí, sí. el consejero nunca pierde. Y es verdad, cuando uno está hablando con alguien y uno le da un consejo y uno se lo da con mucho amor, mucho cariño, mucha visión, mucha vaina, pero al final uno se para de la mesa y se va para su casa a dormir tranquilo mientras el otro queda analizando el consejo. ¿Será que lo No, yo hago o creo que no? embalado con el Y el consejo. otro queda embalado y uno, si lo hace bien o si lo hace mal, pues bien. O si el consejo que le di Era el funcionó, peor consejo que uno le podía haber dado a alguien en la no, vida. pues Sí, obviamente uno es claro, cuidadoso al es dar muy una difícil. recomendación. Pero estamos tan saturados de esas cosas que yo creo que también generan una presión en el músico en tratar de que todo lo que se haga sea exitoso o sea rentable o sea un montón de cosas. Y ahí, o sea, cuando se pone como esa presión y ese es el objetivo, se deja de disfrutar el proceso. Porque uno Claro. está pensando en un número de Spotify, en si me incluyen o no en esto, uno está pensando en si mi canción la van a poner en la radio, no sé qué. Y creo que esa etapa de esas metas vienen es después de cuando uno está desarrollando su concepto, Constantemente sí, que y... tiene una constancia en su proyecto y que ya llega un punto en el que uno siente como esto, que ya empezamos a hacer los capítulos del podcast, que ya empezamos a hacer nuestros proyectos personales, que ya sin la necesidad de saber si nos están escuchando o no, si nos lo hacemos, como que perfeccionamos la actividad y las cosas y ya después si uno empieza a ponerse metas sobre esos proyectos que ya hizo. Como este podcast y este tema de psicología del artista está cuidadosamente elaborado, estudiado y analizado por dos Dos no no psicólogos, psicólogos. vamos a poner un poco, digamos, de algunas, ¿Pero qué no quiere sé hacer? si, ¿Como una hoja de ruta para solucionar el problema? no, no hoja de ruta, sino Porque había, consejos o opiniones, diría un amigo, tocó volver a nacer. opiniones que con todo el respeto del mundo podamos poner sobre la mesa y que quizás sirvan para salir de esos baches y bloqueos creativos en las etapas ya como del lanzamiento de los proyectos musicales. La gente pensará que de pronto, y yo creo que muchos de los que me escuchan a veces piensan que yo tal vez odio una universidad en específico, sí la odio, pero no todas. Sí hay universidades buenas. O sea, a mí lo que me disgusta de las universidades es que, no sé, o no identifican los problemas que existen en sus estudiantes, o lo saben y no hacen nada, que es peor aún. O sea, Ajá. lo peor es saber que algo falla y no ¿Será cambiarlo. que la universidad lo sabe? Es que eso no lo sé, o sea, pero es que cómo no lo vas a saber. O sea, los profesores al final saben en qué están sus estudiantes. Si usted es un profesor y me está escuchando, ¿todos sus estudiantes en serio están viviendo lo que hacen? Ujú. Ok. O sea, ¿la culpa de quién fue? ¿Fue suya como profesor o fue el estudiante? ¿O es que eran, o el 99% de sus estudiantes eran unos vagos que no hacían nada? No, o sea, no creo que eso sea así. Entonces, a la larga, no es una cuestión de que la universidad lo sepa, el profesor lo sabe, sí. Y si todos los profesores lo saben, ¿por qué no proponen algo? ¿Que usted no cree que ese profesor también pueda ser otro de los músicos que tiene cierta frustración o cierto, digamos, no sé, como mm, estancamiento, que pudo haber sido otra cosa? Que ese profesor de música también hubiera querido ser artista, también lo tiene. Uf, no lo sé. Porque ahí puede haber una cadena de cosas que se transmiten, ¿no? Pues a la larga es que, bueno, no es profesor, uno tiene dos dilemas, y es que voy a enseñar lo mismo que me enseñaron y voy a enseñar de la misma forma como me enseñaron. O sea, me enseñaron mal y voy a enseñar mal. Yo sé que me enseñaron mal o no sé que me enseñaron mal. Porque si es que usted está en una carrera de música como profesor, créame que lo más valioso de un estudiante es ver que su profesor es un artista de verdad. O sea, que no ejerce su carrera como profesor dictándole una clase, sino que ejerce su carrera de músico en una ciudad, en una escena, en un contexto artístico, cultural de su ciudad, de X. O sea, creo que eso es muy motivante. Y yo conozco acá en nuestra ciudad personas así, o sea, eh, Leonardo Parra. A mí me parece una persona que es docente de una universidad pública en el área de música, pero que es un artista en todo Pero, el sentido de la pero fíjese, palabra. no discuto lo de Leonardo, obviamente, pero hay un punto que yo siempre pongo sobre la mesa y es, un buen profesor no se puede juzgar Ujú. por sus estudiantes estrellas. No, 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 claro que no. Porque es que los estrellas son estrellas. O sea, el que es estrella tiene talento innato, es muy bueno, le cuesta mucho menos esfuerzo Sí, sí, sí. lograr ciertas cosas. Eso no puede hacer que un profesor, uno pueda decir, este profesor es buenísimo.
No, pues si usted tiene la suerte de que le llegan 3 estudiantes estrellas Sí, exactamente. que a la larga al final casi que le enseñan a usted a tocar, Sí, ¿sí? Porque así pasan muchos casos, sí. más en esta ciudad. Yo sé que en muchas ciudades pasa eso. Se convierte usted más que en un profesor, es como en un guía, en un En un orientador, guía porque es que para los poder estudiantes, claro, pero moldear ese talento. claro, pero nadie, pero usted no puede decir que es que usted es un excelente profesor porque es que sus 3 estudiantes estrellas que le llegaron por suerte, no, eso no. Yo creo que un profesor se mide es por una cifra más grande y es cuántos estudiantes ha tenido, quita los estrellas y dígame de esos quiénes está viviendo de lo que usted le enseñó. Ujú, Eso yo creo que genera mucho más valor. Ahora, el problema es que un profesor no es el culpable de que el estudiante no esté, digamos, de que su estudiante no esté viviendo de hacer música, porque es que no es un solo profesor el que uno tiene en la universidad. El problema es que como todos lo saben, nadie ha propuesto nada como, venga, algo está pasando, ¿por qué la gente que sale, que pasa 5 años por nuestras manos, mm. no, Se no, demora tanto en como en sacar o en no, o encontrar sea, un camino. se demora mucho en encontrar un camino, salen sin herramientas y lo que salen a preguntar, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Ujú. O sea, ¿sigo tocando en misas? O sea, ¿yo estudié para esto? Entonces al final el estudiante va a preguntar, yo toqué Tchaikovsky para grabarme, para después venir a tocar en funerales, cosas que no necesito ni siquiera estudiar. Ujú. Pero Que entonces no, también, no es ojo, no es una crítica destructiva a eso, sino es pensando un poco en en esas proyecciones que desde la universidad salen y que terminan resultando de pronto en formatos o en trabajos que no requieren, digamos, del mismo esfuerzo o de la misma dedicación a que de pronto, no sé, quieras tocar en una orquesta sinfónica en Europa con una gira de conciertos y demás y todo el tema de estudio, sino que termines como en un círculo de trabajo normal, práctico, pero que al final de cuentas quizás no era la proyección que tú tenías, ¿sí? O sea, o lo que querías. Entonces, digamos que haciendo ese ejercicio, haciendo como ese análisis, podemos empezar a votar ciertas consejos, ciertas cosas que pueden llevar a ayudar a que esos vacíos o esas depresiones se puedan solucionar un poquito más rápido. Ya nombramos una, que es, por favor, intenten disfrutar el proceso. O sea, intenten disfrutar la decisión que tomen, porque es que eh, uno no sabe si va a funcionar o no hacer un arreglo, componer una canción o lanzar mi canción o crear una banda, ¿sí? O postularme a X cosas hasta que uno lo hace, ¿sí? O sea, no lo va a poder validar. siempre lo más difícil es hacerlo por primera vez. Sí, Toda primera vez es difícil. Toda la primera vez da nervios. bastante. Yo sé que todos están pensando en otra primera vez que no tiene nada que ver con música, ¿no? Cochinos. Y cochinas. Y cochinas. Y cochines, y bueno, Y bueno, y cochines y marranos y... sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, o sea, toda la primera vez cuesta mucho hacerlo. El problema es intentarlo. Pero igual, digamos que si uno pensara en algo que se tiene que solucionar, digamos, a futuro, que uno tendría que, digamos, avanzar, sería bueno pensar en primero uno, digamos que uno como artista, uno debe pensar en que hay cosas que uno no sabe, que no sabe, Ujú, ¿sí? Hay cosas desconocidas que yo no tengo ni idea que existen. El primer punto es empezar a ese punto de curiosidad, empezarlas a encontrar. ujú. Porque es que al final todos van a encontrar un camino. En música todo el mundo puede encontrar un camino. Las universidades no están hechas para que usted encuentre el camino porque no han querido hacerlas así, pero pueden hacerlas, pero no han querido, ¿sí? Las universidades hacen esos intentos porque ahora en los últimos semestres en varias universidades hay como unos énfasis. Sí, 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 Entonces usted en exacto. los últimos 2 años se toma un énfasis, entonces o sea por musicología, o sea por composición, o sea O por producción de pedagogía. audio. En pedagogía hay muy pocas realmente, pero también existe en pedagogía y ya existen más cosas, ¿sí? Ujú. Eso está bien. Pero a la larga universidad lo único que hace es como, ay, vamos a abrirlo más para que todos tengan más campos de acción. Sí, sí, sí. Entonces al final usted dice, ¿dónde usted ha escuchado que contraten un musicólogo? Ujú. O sea, eso no está. O sea, yo creo que más que los énfasis deberían es enfocarse en dar esas herramientas que todo el mundo necesita hoy en día, ¿sí? Otro Para punto, poder avanzar. otro punto puede ser, ya que toca ese tema como del conocimiento, em, es
depende de ustedes, para que salgan de esos baches, es la curiosidad de ese conocimiento. Em, Perfectamente salir a hacer algo, salir a decidir hacer algo de su Sí. carrera profesional como músico, ya sea tocar o componer o lanzarse como artista, requiere de que usted empiece a aprender cosas que no las sabía que tenía que aprenderlas, y ahí viene, no sabía que eso existía y no sabía que tenía que tenerlo en cuenta. Y, El, no que, y pero eso lo va a abrumar. el reto es romper eso como que, pero a mí, ¿por qué me toca aprender a hacer eso? Exactamente. Esa es la pregunta que siempre Mire, sucede. es ¿Por qué a mí me muy... toca aprender eso? ¿Y por qué a mí me toca hacer eso? Yo soy un artista, yo estudié esto, sí, pues, No, querido, no, no, querido, no, rompan eso. qué pena que en la universidad no le dijeron la verdad. No le dijeron la verdad y que tenía que enfrentarse a eso. Y por eso, mire, le voy a ser muy sincero. El 90% de las asesorías que yo tengo cuando me siento con un artista arrancando y que me cuenta su proyecto, que yo las llamo las reuniones de diagnóstico, Sí. porque es, hágale, antes de que le diga qué hago yo y en qué lo puedo ayudar, dígame, cuénteme usted de su vida y qué Sí, hace. cuénteme usted qué ha hecho, cómo llegó aquí. ¿Cómo llegó acá? Porque ahí se da cuenta uno que, o sea, está pensando quizás en sincronizar para películas cuando ni siquiera ha compuesto su primera canción y dice que ya está en producción y demás. También hay otros que van a llegar con el cuento, hay otros músicos que llegan con el cuento, no, es que yo este año me voy a proponer, quiero hacer una gira por Latinoamérica y empiezan con todas sus expectativas y luego yo no les pregunto, ¿y usted se vacunó contra el COVID? No. ¿Y cómo piensa salir del país? ¿Ya tiene Y ya pasaporte? tiene pasaporte. No, tampoco. Y para esto hay que sacar un pasaporte en Colombia. Y si están en Santander es imposible, gracias. Richard Aguilar, ahí tú que nos estás escuchando, hay muchos artistas que quieren sacar el pasaporte. Debería haber una jornada solo para sacar pasaportes para Cabe artistas. resaltar que Todos se nosotros quieren ir. Si todos se quieren ir, aprovechen. no tenemos acá una guía de cosas que no podemos decir. Todo No, es aquí vamos libre. diciendo nombres. El problema es que Richard Aguilar me llega a contratar como asesor político. No importa. Bueno, el 90% de las asesorías y esas reuniones de diagnóstico terminan siendo muy abrumadoras para ellos. Y es como, ¿Se le bota mucha información? no, no es que yo les Ah, bote mucha información, es que el hecho de que se sientan, y yo sé, obviamente hay muchas personas así, pero uno sí tiene ciertos conocimientos y cierta forma de decirle al artista sobre qué es a lo que se va a enfrentar con ese objetivo que empieza a tener. Cuando uno ya lo escucha y uno dice, vas por este lado, y uno le empieza a contar muy realmente y muy sinceramente de lo que se va a enfrentar y de todo lo que debe tener en cuenta antes de empezar a desarrollarlo, sí. les estalla la cabeza. O sea, y lo que usted acaba de decir, o sea, no sabía que había que tener en cuenta todo eso. Entonces salen pensando, uy, pucha, sí tengo que estudiar esto, tengo que ponerme ahora a investigar, yo pensé que era solamente... Y Y eso, pasa algo que la verdad yo no comparto, que se comparte mucho en charlas, y conferencias eso, y todo eso y eso, como de... y eso que no se les ha sumado lo que cuando tenga que pensar en Dolby Atmos, cuando se vuelve un Sí, estándar. exacto, o sea, cuando ya uno no se mete con lo del proceso, sino con la calidad y de las Sí. cosas que debe hacer para mejorar, pero que muchas veces dicen eso, ¿no? Que el artista o el músico de ahora, no, él es músico y simplemente se debe dedicar a eso. Sí, pero no. No, usted como músico debe saber todo. Usted es el dueño de su proyecto, usted es el gerente del proyecto. Usted tiene que tener las nociones reales para que después no esté diciendo, pero es que yo no sabía cómo se hacía eso y por eso me robaron o no sé, mi disco Hay un lo firmó un punto, sello y se cogió claro, todo y yo no hay, sabía cómo era eso. hay un punto importante. ¿Y por qué eso no lo aprendió en la universidad? Estamos hablando de que hay muchos que no pasaban por la universidad, pero hay muchos que pasaron 5 años por la universidad. De por Dios, nadie les enseñó derecho de autor. Sí, es un poco... O sea, nadie les enseñó cómo se hace un contrato, nadie les enseñó cómo funciona la industria musical, nadie les enseñó en 5 años, en 60 millones de pesos invertidos, qué es lo que uno tiene que ver en un contrato. O sea, nadie se les ocurrió decirles, marica, no tengo un contrato, por favor, contrate un abogado. Sí, eso era lo más sencillo, eso puede haber sido 2 minutos de una clase. Sí, 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 sí. pero fíjense que hay muchos problemas de las universidades que no lo están haciendo. Pero entonces ya llevamos dos, o sea, llevamos disfrutar el proceso, llevamos el tema de enfrentarse al conocimiento, seguir aprendiendo y no creer que porque es músico entonces no deba conocer ciertas cosas, claro, tiene que conocer todo. hay una ventaja yo me lo he escuchado varias veces y se lo he dicho a muchas personas. Uno no tiene que saber hacer las cosas siempre. Uno tiene que saber es cómo funcionan las cosas. Ajá. Cuando usted conoce cómo funcionan las cosas, usted tiene una ventaja competitiva sobre el resto de personas increíblemente grande. Imagínese si es solo con saber cómo funcionan las cosas. Ahora imagínese sabiéndolas hacer. Sí, exacto. O sea, uno tiene una ventaja competitiva, pero como usted, pero lo que uno tiene que aprender es cómo funcionan las cosas.
No les estamos diciendo que es que ustedes ahora tienen que aprender a hacer un contrato, pero ustedes tienen que saber cómo funciona un contrato, ¿sí? O sea, ustedes tienen que tener la capacidad de poder leer un contrato, de poder subrayar cosas que ustedes ya lo que ustedes saben dicen, oiga, esto no se suele hacer así. O sea, a uno no suelen pedirle el 95% de las regalías, ¿sí? Pero si usted no sabe, entonces usted cree que es que no, que usted en toda la industria le piden el 95% o el 100% de regalías y usted no gana nada. Ahí, Porque puede pasar, ¿sí? ahí, por ejemplo, es otro tip, otra recomendación. Todo lo que ustedes preguntan, siempre todas esas dudas es muy válidas cuando con los colegas o asesores o a mí me llegan las preguntas, pero también tómese la molestia de buscar esas respuestas que ya están determinadas en muchos lados. Por ejemplo, en las diferentes plataformas de servicios musicales, independientemente de lo que sean, servicios de streaming, servicios de distribución digital, servicios de asesoramiento, de imagen, en fin, Sí, claro. está una sección de soporte de preguntas frecuentes. ¿Qué es una regalía mecánica? ¿Qué son las regalías por composición? ¿Qué es sincronización? O sea, digamos que hay muchas cosas que puedes empezar a buscar y dejar como esa apatía a decir, uy, no, es que es mucha información y no conozco y solamente me toca pagar un asesor o algo para... No, 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 hay un ejercicio chévere que puedes hacer. Ayer estaba hablando con un artista y me dijo eso, un artista también que entra de esos baches, la quiero mucho, y me pareció curioso y por eso dije, voy a hablar sobre eso, porque nos encontramos precisamente de un bache otra vez como de 2 años de lanzamiento. Y yo dije, volvió a suceder lo mismo. Pero me gustó lo que me decía y era, me frustré a un punto en el que no me quedó nada más sino salir, Dejarlo ahí. dejarlo ahí, o sea, más frustrada no podía estar. Entonces, ¿qué me tocó hacer? No, empecemos a leer, a ver si trato de entender yo mismo qué es un derecho qué es el derecho de autor, en qué se compone, o si lanzo mi música, cómo hacerla, o no sé qué, o las O sea, letras a le través. pago a cómo se quedan, o sea, es la mejor opción, o sea, es Sí, porque a la larga independientemente de eso, tengo que, creo que la conclusión fue me puse a leer, o sea, me puse a mi casa, entonces rompió ese esquema y viene al consejo que estamos dando, como que busque la información y empiece a alimentarse de eso, que yo sé que al principio lo va a abrumar o los va a abrumar con todo lo que hay que tener en cuenta, pero después de que ustedes empiezan a absorber esa información y la vuelven constante y la están usando en su proyecto y la hablan y la dialogan y la discuten, hasta se pueden equivocar en los conceptos, pero después alguien los corrige y demás, pero después van a estar cada vez más seguros de lo que están aprendiendo y eso les empieza a eliminar esos baches de depresión o de frustración con el proyecto. claro, es una cuestión de aprender, porque es que el músico tiene algo muy, que yo siempre lo he visto muy seguido y es una parte de la que a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho aprender. Ujú. Cada vez que uno se enfrenta a una obra nueva, cada vez que el profesor le pone un nuevo ejercicio, o sí, un nuevo estudio, una nueva gran forma, o lo que sea, ¿sí? Un nuevo estándar de jazz, a la larga es un proceso de aprendizaje, o sea, uno como músico, todos los días está aprendiendo a cada segundo. Es raro porque Ahora se la va a poner más difícil. es una cuestión de concepción, de, de conciencia, yo que estoy haciendo en este momento cuando estoy tocando, ¿sí? O sea, estoy aprendiendo algo nuevo. Pero no lo aplican a otras cosas teniendo el cerebro ya listo para un aprendizaje constante y de todo el día. ¿Cuántos músicos tocan con partitura? Los de Ujú, orquesta. Pero cuando usted ve, por ejemplo, músicos tocando conciertos para violín de 1 hora, la orquesta toca con partitura, el violinista no. ujú. O sea, el violinista tiene toda la obra metida en la cabeza. O sea, o sea, es que el músico, o sea, uno como músico tiene todas las de ganar. Porque uno dura 5 años si están en una universidad o si están estado toda su vida, entonces pongamos 10, si ya han empezado desde pequeños. Uno está ejercitando memoria Sí. durante 10 años. Dígame si para aprender cosas nuevas no les va a quedar algo, ¿sí? Uno está ejercitando todos los sentidos porque está agitando los músculos y está ejercitando el oído, Ujú. ¿sí? Entonces, todo es uno, o sea, uno tiene tantos inputs en la cabeza, digamos, si lo llamamos así, de un no psicólogo diciendo que lo que sucede, un no psicólogo hablando como si fueran inputs de programación, de Sí, sí, sí. información, ¿sí? Y las neuronas haciendo conexiones por APIs con el brazo y lo demás. Eh, pero lo tienen, o sea, o sea, uno como músico tiene las condiciones para, no, o sea, no estamos hablando de cambiar de carrera, no estamos hablando de aprender otras cosas, es aprenda cosas que le van a servir para lo que usted quiere hacer. Que ahí viene otro punto y es, ¿qué quiero hacer? Ujú. Porque eso es peor, o sea, aparte, el que sale preguntándose, bueno, ahora cómo lo hago, es porque por lo menos ya sabe qué quiere, Sí, sí, sí. pero el que sale y no sale, o sea, él ni siquiera sabe
¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero No lo sé. eso se ¡Wosh! encuentra, y es que Eso es eso es mucho en más todo lado. difícil. Sí, claro, pero eso lo encuentras, y eso sí es válido, y ahí está el otro consejo. Eso lo encuentra es haciendo cosas, implementando cosas, porque el camino lo lleva hasta descubrir, ya me siento bien por acá, pero tienes que Sí, hacerlo. Entonces, eso se la es. va a poner más difícil, ¿por qué? Porque hablábamos del aprendizaje, pero ahora viene el hecho de, por ejemplo, llevamos 5 años asistiendo a charlas sobre cómo hacer un rider técnico, sobre qué es un EPK, sobre Claro. cuáles son las mejores recomendaciones para hacer un lanzamiento musical, en fin. Y está chévere el aprendizaje constante y la retroalimentación y como el estudio y Ujú. mantener los conceptos claros, pero también encuentra uno las personas que van siempre a las charlas y al final uno dice, ¿en serio todavía están charlas de esto? O sea, y jamás lo he implementado. O sea, ¿cuántos años tiene que durar o asistiendo a charlas o buscando qué es un EPK para poder construir su EPK? ¿O qué es, o cómo se hace un rider técnico para que usted construya su propio rider técnico? Entonces, Pero viene eso el hecho de depende. que se quedan en esa búsqueda del aprendizaje, pero cuando van a la aplicación, a la ejecución, ¿Les da miedo? les da miedo y no lo hacen, y no lo hacen, pero ¿qué pasa? Haga la primera, o sea, esa primera hoja que todo el mundo critica y que dice, no, pero esto no es así, hágala. La frase célebre no sé si sea de las startups, no, yo no me acuerdo dónde la saqué, pero que yo uso mucho. Hay que fallar rápido. Fallen rapidísimo, o O sea, sea, si ¿y usted qué tiene les una puede idea, si cuestionar? usted tiene una idea y quiere lanzar esto y quiere sacar música y usted quiere volverse un TikTok que hace, qué sé yo, covers de 30 segundos, hágalo, o sea, falle rápido. O sea, si Fallen usted al rápido. final se da cuenta como, uy, no, es que estoy tocando mal, uy, es que no me sale esto, uy, es que canté desafinado. Sí, pero falle rápido, por favor, pero es que si usted que no lo haga, usted no se va a dar cuenta Además, de lo tengan que está algo en mal. cuenta y es que están en una etapa en la que no les va a pasar absolutamente nada, o sea, a menos de que hagan algo extremadamente ilegal, pero no les va a pasar nada, o sea, que me ha pasado con artistas, lancé mi proyecto y lancé mi canción y ahora quiero cambiar de nombre, ya ese nombre no era el que yo quería y eso no funciona y entonces viene el trauma que también lo sufrimos nosotros con el pivotar el nombre de nuestra marca Ah, sí. de una a otra. Y dice uno, y me llegan y como, bueno, vamos a analizarlo. Bueno, ¿cuándo lo lanzaste? El El, año pro- pasado. el problema es que, ¿Cuántos seguidores el tienes? problema es que cuando llegan esos temas de marca, uno empieza a buscar nombres y ninguno suena. Sí, Todos exacto. feos. Sí, sí, A uno sí. le parecen que todos Pero son feos. digamos que, listo, ya decidí por cuál cambia, pero yo no sé, tengo que cambiar. Bueno, mamá, mira, ¿cuántos oyentes tienes? 10. Y uno, reproducciones, 100. Ok, o sea, eso no ha monetizado ni siquiera para el cocosete o no sé No, cómo eso se ni llama el siquiera es caramelo. monetizado para la hoja que toca pagar para Entonces uno escribirle a una marca. dice, borremos esa vaina, cambia y volvamos a lanzar. Y le dije, por ejemplo, a esa chica en cuestión, le dije, lancemos y se va a dar cuenta que las personas ni siquiera van a percibir que usted volvió a lanzar la misma canción que había lanzado el año pasado. Porque Sí. usted uno cree que con el hecho de lanzar o publicar algo lo está mirando Raimundo y todo el mundo. No, Y señores, hoy no, no, día no los mira nadie. Hay demasiadas cosas para mí. Hay demasiados gatitos y perritos tiernos en Instagram y TikTok como para uno acordarse. Mi amigo lanzó una canción entonces hace... prueben, fallen, lancen, Y porque hay es que una fallar etapa en rápido. la que no van a estar sometidos a tantos cambios drásticos. Es muy diferente a cuando usted ya tiene una carrera establecida y qué sé yo, dice Daddy Yankee, se va a cambiar el nombre. Entonces, a ver, pues, digamos que sí va a generar un montón de cosas, un montón de cambios en todo el proyecto, bueno, en un montón de facetas que sí les va a costar mucho a que si lo hacen en esta etapa en donde están empezando. Entonces, prueben todo lo que sea, lancen la música, ahí van a encontrar cuál es el sonido. Muchas veces, por ejemplo, la decisión de lanzar una canción, dicen, es que yo no quiero que me estigmaticen con esta canción que de pronto es una canción rock y yo soy más balada, pop y esto, pero es que esta canción es muy rock y es la única que tienes masterizada para lanzar. Y entonces uno como que no, pero no va a pasar que solamente que lanzaste tu primera canción y entonces de aquí hasta que cumpla 60 años todo Pero el mundo fíjese va a que decir, sigue, tú eres rock. pero No, sigue siendo mire que sí tiene que ver con idealización. Sigue siendo la misma idealización que tenían los artistas anteriores cuando no existían las redes sociales, cuando no existían las plataformas de streaming. ¿Qué era lo que pasaba con el artista? ¿A dónde le tocaba ir para lanzar algo? Le tocaba ir a las emisoras, le tocaba ir a televisión, sí, le tocaba salir en la jet set ujú, de la farándula nacional. Pues claro, si en el jet set a usted le ponían un artículo y decían la nueva prominencia del rock,
no, pero yo no soy rock. Pero, claro, ahí sí tiene algo que ver Sí, porque, sí, sí. pero estamos hablando de otros tiempos, pero fíjese que sí tiene que ver mucho con la idealización de lo que todos tienen en la cabeza que es lanzar. Ujú. Y como ese proceso democratizó que todo el mundo puede hacer música, como hoy en día usted puede grabar a muy bajo costo una canción, o sea, el oyente al final va a escuchar en unos audífonos de 10.000 pesos. Ujú. Si usted la masterizó más o menos, se va a escuchar igual, ¿sí o no? No En unos tanto así, audífonos de 10, pero pero en unos audífonos comprados en el señor que vende mangos en sí, en la esquina, pues no se va a escuchar la calidad así que uno diga así, pero usted lo puede haber hecho, o sea, usted no, pudo, no, pero es que incluso a lo que voy es que usted puede grabar, masterizar, mezclar en su casa y no le tiene que quedar perfecto. sí, exacto, 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 Al exacto. final el oyente no va a decir, oh, Incluso ¿cuándo ha escuchado? la producción Pues, lo-fi, o sea, ha tomado mucha trascendencia en géneros independientes, o sea, las características del sonido de bandas indie, alternativas, de producciones ahí propias, está. ya, o sea, ya no pasó de ser, es que la banda tiene una producción así, o es que estas sonaron así porque grabaron No, es que ya es un sonido característico de todas las bandas que producen de esa manera, de una manera muy orgánica. El primer disco de Riverman, Ujú. ¿cómo fue? Grabado en Mi la casa, cuarto, sí. si no estoy mal, creo que puros instrumentos virtuales. Ujú. Y fue uno de los que mejor le fue lanzando ese disco entero en nuestra ciudad, fue uno de los mejores. Sí, entonces, a la larga, o sea, sí se puede, o sea, como está tan democratizado, o sea, y uno puede hacer tantas cosas, es el hecho de lo que, volviendo al punto, es intentarlo. Hay un punto, y yo creo que para dejarlo aquí, a ver qué opina la gente. Hace unos días en Bogotá, sin mencionar los nombres, ¿sí? Pero al que le caiga guante, que es la Filarmónica de Bogotá, eh, yo no sé eso cuánto, o sea, a ver, uno sabe, o sea, a ver, nosotros sabemos de eso. Uno sabe que es uno de gastaron un platal para romper un récord Guinness, para hacer como 4 o 5 canciones, e invitar a todos los procesos orquestales de niños, a las orquestas, todos los procesos orquestales que sí son muy buenos, o sea, tanto en educación, pues, digamos que eso sí se la van a la Filarmónica, es un muy buen trabajo que están haciendo, pero se gastaba un montón de plata en hacer un récord Guinness. ¿Era necesario hacer un récord Guinness? ¿Era necesario gastarnos la infraestructura que usted necesita poner de sonido, pantallas? Porque, claro, usted tiene 1.000 músicos, ¿cómo van a ver al director? Ujú. ¿Cuántas sillas les toca alquilar? ¿Sí? Y aparte toca poner sonido, aparte toca grabar, ¿sí? Yo no sé cómo funcionará los recoquines, pues yo no creo que eso vengan desde Suiza o donde vengan gratis. Tengo que tocará pagar el que venga a verificar que sí hay tanta gente. O sea, eso tiene un proceso logístico. Eso no es como, mandar una foto, ahí sí te mueres un recoquines. Yo estoy seguro que eso no es así. Ujú. Eh, 99% seguro que eso no es así. ¿Era necesario hacer un récord Guinness? Lo voy porque había un tweet que vi de un maestro que decía que citaba como, no lo recuerdo literalmente, pero citaba como, oiga, hay que dejar de hacer tantos, o sea, hay que dejar de hacer el récord Guinness y más bien enfocarse en cosas que le ayuden a los artistas que están saliendo. Entonces yo le Exacto. contesté, o sea, el récord Guinness debería ser cuántos artistas están viviendo de lo que les Ujú. apasiona. Eso sí sería un récord Guinness. O sea, realmente, Exacto. pues eso no era un récord Guinness, pero eso sí sería un récord de verdad, ¿sí? Pero ¿era necesario hacer un récord Eso Guinness? es mejorar como los indicadores Mi de pregunta, calidad de vida claro, de los pero al final, músicos o quienes toman una carrera pero al final artística. yo me pregunté, al final yo lo que me pregunté y que tenía mucha razón este personaje que tuiteó, yo decía, ¿qué, qué querían medir con un récord Guinness? O sea, ¿en serio? O sea, somos una potencia nacional. Yo, bueno, sí, un récord Guinness. Entonces, es que tenemos orquestas en todos los barrios de Colombia y seleccionamos a los mejores músicos para llevarlos a Bogotá para romper un récord Guinness. Eso hasta yo creo funciona porque, o sea, si usted saca un niño que vive en las regiones alejadas de la ciudad, está pobre, o sea, es pobre, está tocando música, tiene talento y se ganó un cupo para irse en un avión, tal vez su primera vez en avión, con su mamá o con su papá hasta Bogotá para sentarse en una silla en medio de 10.000 personas y grabar. Yo creo que sí, pero ¿en serio en Bogotá? O sea, es que, no sé, es que eso voy, porque fíjese que falta un poco también creo yo, de esa visión de que nos enfocamos de que los que dirigen hoy proyectos, yo creo que la mayoría se enfocan en el proyecto, pero no en qué impacto generan en las personas que están ahí. Ujú. Y eso es lo que las empresas, por ejemplo, en tecnología miran mucho, es la seguridad psicológica. O sea,
Lo que yo a veces les he contado, cuando a uno lo llaman a ofrecer trabajos de desarrollo, no le ofrecen a uno solo un buen salario. ¿Qué más ofrecen? Medicina prepagada. Que si tiene gafas, tranquilo, nosotros les pagamos las gafas, y si quiere gafas, y si no necesita gafas, entonces compre unas gafas de sol, ¿sí? Que a fin de año hacemos una fiesta y lo invitamos al mejor hotel con todos los gastos pagos en no sé dónde, ¿sí? Todo eso es seguridad psicológica. Entonces, a la larga, fíjese que no se hace tampoco, y pues a la larga el músico, Sí, termina como en un vacío solitario de cómo hacer las cosas. Y pero el músico no conoce eso, obviamente. El músico, no, o sea, el músico lo mandan al récord Guinness, él va porque le toca trabajar, a menos de que pertenezca a ciertos proyectos ya, digamos, con unas consolidados. características diferentes, consolidados, que ya tienen un trato especial y demás. Pero Yo, la pregunta es, al final de toda esta larguísima introducción de contexto de un récord Guinness en Bogotá, ¿era necesario un récord Guinness? bueno, es bueno ahí como el tema Pero para... sin conocer nada, ¿usted qué opinaría? O sea, ¿qué genera o sea, qué nos da un récord Guinness? Porque a la Es larga, una, no sé a qué punto buscaban de la ojalá, validación, ojalá la Filarmónica saque un pero comunicado diciéndonos, aquí aclarando lo del podcast. Ojalá. Muchas gracias, Filarmónica de Bogotá. Necesitamos ese like de ustedes. sí, sí, sí. No sé, o sea, no, pues no tengo mucha información como para emitir una opinión tan fuerte, pero pues obviamente es una validación mediática de muchas cosas, ¿no? Validación mediática que no sé qué trasfondo resulte. A Sería no una ser, cuestión política? puede ser también, porque puede, voy a decir, puede tener un tinte de una intención de que hay una validación mediática para, eh, como excusa, atraer inversión sobre esto, pero creo que no puede ser el lado. No, pero es que Estoy siendo muy altruista, sí, está muy siendo demasiado altruista optimista, porque, ay, sí, se va a gastar tantos millones muy optimista, o sea, perdón. se va a gastar tantos miles de cientos de dólares y en eso para pedirnos que la mitad de lo que se gastó no tiene Para sentido. que inversionistas extranjeros se den cuenta que necesitamos inversión en las orquestas de los niños y Necesitamos en pueblos. educación de pronto de las personas que Bueno, querían los proyectos. no sé, puede ser por ese lado, puede ser por ese lado. Pero fíjese que al final, o sea, al final si uno mira muchos proyectos no están enfocados, digamos que los proyectos laborales no están enfocados en generar seguridad psicológica. Ujú, exacto. Les falta mucho en eso, o sea, tal vez ese área de recursos humanos no de la industria cultural, sino de las empresas que contratan músicos, ya sean orquestas, compañías y demás, yo veo que hay una falla ahí, Ujú. ¿sí? Sin conocerlas del todo, pero yo creo que hay muchos que están identificados en que, oiga, sí, es que aquí sí nos pagan, pero les vale o sea, primero o nos pagan muy bien o nos pagan muy poquito, pero el resto no les importa, o sea, Hay otro punto para los músicos, otra recomendación, y es que nunca un proceso, bueno, lo que voy a decir es dicho por un no psicólogo. O sea, no, uno no crea o desarrolla un personaje, un concepto artístico de la nada. Por ejemplo, uno no crea colores, uno no crea un nuevo estilo, no, o sea, creo que todo lo que uno crea está basado en referencias. sí, claro, Entonces, a en veces, influencias. en influencias, exacto. Entonces, a veces el mismo artista en su proceso creativo se centra tanto en tratar de lograr algo único y original y, y- y empieza a fallar en como en esa exigencia y no termina haciendo nada, ¿sí? Porque cree que de pronto usar un elemento visual de vestuario de otro artista no es lo que él estaba pensando. Entonces, mi consejo, mi referencia va o mi recomendación va es no les tengan miedo a tomar referencias de A otras copiar cosas, no necesariamente música, no estoy hablando de música, estoy hablando es como el en performance el performance, en el desarrollo del proyecto. Si tú viste que hay una chica que en el en vivo usa, no sé, colores neón en el vestuario y que hace X cosa, y haces dance pop o no sé, electropop, y y tú te dices, parece ¿será chévere que? y te gustaría usarlo, pero sí, es que hay un miedo, Dice, me siento copiando. No, hay unos elementos que mientras empieces a tomarlos de esas influencias vas a encontrar el tuyo, vas a encontrar el estilo pero es propio. que pasa con la música. O sea, la música no se crea porque sí, la música se crea Ujú. basada en influencias. Y usted escucha la música y usted dice, ¿y por qué compones así? No, porque es que yo escucho mucho tal personaje. Exactamente. Una cosa es que usted coja y copie el coro del otro, eso sí está mal, ¿no? Sí, tampoco, ¿sí? No O que está. usted diga, me encantó el vestido de Shakira y yo voy a hacer algo similar y le quede igual. No, Sí, sí, eso sí, está sí. mal. No sé en cuál consejo vamos, ya vamos como en el 14º consejo.
Pero yo Que creo, llevamos 6. yo creo que es el consejo más grande que uno puede tener en muchas cosas es a perder el miedo. Ujú. El miedo es lo que lo detiene a uno a hacer las cosas. El miedo de fallar, el miedo del qué irán, el miedo de, y si esto no funciona, también el miedo a esa idealización de, y si esto no funciona, entonces me va a frustrar. O los que piensan, este sí es el disco y con este sí vamos, y si no pasó nada. Usen el miedo como un motivante y un disparador y no como un obstáculo. Sí, exactamente, o sea, el miedo es como, no, no importa, o sea, y que, Como que, me dio miedo, pues sí, sí, o hay que sea, hacer esta no, no, mierda. no, hay que hacerlo, sí. O sea, yo creo que eso, perder el miedo es uno de los puntos Y más contundentes. otra cosa, redondeando ese consejo de al final hágalo, pruébelo, inténtelo, lo que sea, lance, toque, haga ese concierto, lance esa canción, escriba ese Preséntese a cuanta audición usted presente cuanta encuentra por una audición. orquesta, o Y sea, sí, es que por ejemplo hay artistas que pero se ese, presentan, no, o sea, nunca se presentan a convocatorias, o sea, por becas, convocatorias públicas o privadas, búsqueda de recursos, lo que sea, pero se presentan a unas, cuando deciden presentarse, se presentan a una y obviamente no ganan, pierden y automáticamente generan una represión total y una apatía contra eso. es que es Yo difícil, no me gano nada, no, yo pero no es que estoy para eso. es difícil, es como el mismo punto que yo alguna vez mencioné cuando salí de aquella universidad que amo tanto, ahí también me aman, eh, que si no estoy mal, si usted se acuerda, cuántas hojas de vida y cuántas entrevistas presenté. Ujú. Yo al final me mamé porque no, o sea, siempre llegaba el proceso y quedábamos dos, o sea, quedaba yo y otro personaje y elegían al otro, entonces cuando yo miraba, pero ¿qué demonios? ¿Por qué eligieron al otro? O sea, tengo más conocimiento y más capacidades yo, o sea, realmente, ¿sí? Sin ser prepotente o sí siendo prepotente. Al final yo no, un Eh, poquito. Al final uno no sabe, o sea, al final yo nunca supe por qué los eligieron, pero en esa frustración, claro, es que es muy difícil uno quitarse eso de la vida, aunque yo todavía tengo eso. Yo dije que en la vida iba a volver a pasar una hoja de vida. Ujú. Claro que sí las he pasado, yo mando el link de LinkedIn. Sí, eso sí, pero así que usted me diga, mándeme la hoja de vida, no, yo descargo el PDF de LinkedIn, ya así se fue, o sea, si le gusta bien, si no también, sí. Ujú. Pero es un poquito eso, es muy difícil quitarse eso de la cabeza, de que fallé una vez, Ujú. lo vuelvo a intentar. Es que es difícil, es muy Sí, difícil. Esa sí, es una de sí. las tareas más difíciles y es que hay que intentarlo después de un error, hay que intentarlo después de dos errores, hay que intentarlo después de tres. Y si en el cuarto la volví a cagar, hay que volver a intentar. Obviamente no es intentar lo mismo, porque si ya tres veces intentando lo mismo en la misma fórmula, Ahí queridos, o sea, viene, sí, queridos, que ahí viene ya. ahí viene la la otra recomendación y es, si buscan, eso es muy cliché diría yo, pero es que es tan relevante y tan importante. Si ustedes buscan resultados diferentes, no sigan haciendo las mismas huevonadas. O sea, no sigan promoviendo su canción de la misma manera, no sigan promocionando su concierto de la misma manera, no sigan postulándose a X o Y convocatoria con los proyectos construidos de la misma forma. O sea, Si presentan el mismo inte- proyecto tres veces y dicen, ay, sí, no, es que nunca gano. Pues, pues es que, intenten cosas diferentes. O sea, si yo quiero que mi video por lo menos tenga una meta de que eh, pase las 10.000, 20.000 vistas orgánicas la primera semana, y yo siempre he hecho no, que nunca le he invertido en pauta, o bueno, está hablando de orgánica, pero yo solamente lo he compartido con mi círculo, lanzo mi video y lo que hago es compartirlo. Y el segundo video hace lo mismo, no, porque no se crea una campaña, no sé, o sea, había una reúna idea. gente, o sea, haga cosas diferentes para que lleguen a resultados diferentes. Que si ese resultado cumplió o no las expectativas es otra cosa, ¿sí? O lo logró o no, pero usted intentó de otra forma, con otra fórmula, buscar ese resultado. Siempre desde las fórmulas que uno aplica, uno siempre encuentra resultados distintos, aprendizajes distintos. Exacto. Entonces uno a la larga, cada vez que uno lo intente de forma distinta, uno aprende cosas nuevas. Siempre. Eso es, o sea, siempre va a aprender uno cosas nuevas si uno lo intenta de maneras distintas. Es complicado, pero vemos al punto. Hemos dado muchos consejos a la larga si, o sea, seguirlos es bueno, seguirlos, no es que no sea bueno o malo, pero hacerse el sordo creo que es peor, ¿sí? Sí, O sea, que le entre uno por un oído, no, al menos uno tiene una perspectiva de otras cosas, ¿sí? No, o sea, digamos que no todo el proceso artístico en cualquier medio que uno lo mire es perfecto, o sea, ¿sí? No es que todos tengan la culpa. Sí, yo le ando muy duro a las universidades, pero a la larga también tengo que no se andar muy... nota. ¿No se nota?
No, nada. Pero es que también tengo, o sea, pero si uno también va un poquito más allá, uno dice, ¿y la universidad por qué no cambia? Ah, es que el estudiante nunca ha dicho nada. Exactamente. Ay, pero es que sí, el profesor es un vago, el profesor no sabe nada, el profesor, uy, hace poco me contaban unas historias en una universidad de una profesora que llegaba, bueno, yo no sé este tema, pero vamos a verlo por Google, una profesora de universidad, pero vamos a buscarlo en Wikipedia y entre todos lo aprendemos, así en una clase. Y todavía debe ser profesora, me imagino, pero es que, a ver, y el estudiante no dice nada, Sí, ese es es que un también se dan grave. robar de frente, es que también, Yo sí. quisiera concluir con algo y es que de todos estos ejercicios y muchos consejos y recomendaciones y cosas que ustedes van a encontrar para ayudarse a solucionar esos baches, sí estoy seguro de que van a seguir sucediendo, van a seguir teniendo esos baches depresivos, todos los tenemos en cualquier carrera, en cualquier contexto, en Claro. cualquier situación profesional, cualquier sector profesional. Lo que pasa es que cuando tú ya empiezas a implementar esas cosas, esos baches ya no van a durar tanto. Esos momentos de bloqueo creativo, esos momentos de depresión, de frustración, ya no van a ser tan largos ni tan profundos. Los vas a tener, pero inmediatamente vas a tener muchos más Sí, elementos y callo en tu es alma. como una cachetada que uno se puede pegar rápido, como, oiga, oiga, a ver, Sí, sí, sí. ¿por qué Antes se te está dolía y deprimiendo tú por esto? durabas 2 semanas pensando en si Un reaccionabas, mes, ¿no? Ahora sí. te duele y duras 2 días y, oiga, estúpido, párese, Sí, o sí, estúpida, haga sí. algo, o estúpida mi pelo, ¿cómo era que decía? Sí, idiota, mi pelo, estúpida. Usted mismo se va a parar de esa silla y lo va a hacer mucho más rápido, entonces esos baches no van a durar tanto. Eso sí se los aseguro, así que empiecen a implementar cosas, Hay sean muy retadores con ustedes mismos para que avancen mucho más rápido. de la, de lo último que puedo decir, por experiencia propia, es que de los esos baches depresivos, como usted los llama, que son baches, es como huecos donde uno se mete, Ujú. o si uno está en depresión laboral, solo hay una persona en este mundo que lo pueda uno sacar de ahí, y es uno mismo. Ujú, Mi nombre es exactamente. Miguel. Yo soy Adrián. Nos vemos en la próxima. Chao. Uy, qué chévere.